que les voy a compartir es el acto de pensar. Bueno, el que pensar y el acto de pensar, ¿no? El que pensar son las órdenes, el acto de pensar cuando ya tenemos libertad. A ver, viendo un poco los ejemplos, a ver, con el caso de, a ver, con el tema de las elecciones. El tema de las elecciones es un acto de pensar o un que pensar. Es un que pensar, ¿no? Para que sea un acto de pensar, ¿qué es materia de las elecciones? Correcto, no hubiera multas, ¿no? Porque ya desde que ponen las multas, indirectamente ya te están poniendo que pensar. Un acto de pensar sería que tú al libre decidas, no sabes qué, es mi deber, yo elijo ir a acercarme. Entonces, en esta parte, el tema del que pensar no es tan sencillo, ¿no? O sea, se le entiende como órdenes, ¿no? Pero es un tema de verdad que es complejo, hay que entenderlo y hay que analizarlo desde distintos puntos de vista. En este caso depende, ¿no? Las elecciones sería un acto de pensar, porque es nuestra obligación, pero como está sujeto a una multa, entonces podría pasar también a un que pensar. Con el tema de, bueno, lo que un compañero también comentaba, ¿no? Con el tema de Pepito y su papá, y le dice, hay la delincuencia, ¿no? Entonces él analiza que hay delincuencia. Entonces, ¿qué hace? Arma su grupo en el Facebook, chapa su chorro y quémalo. ¿Eso qué es? ¿Un acto de pensar o un qué pensar? Un acto de pensar. Entonces, un acto de pensar también hay que tener cuidado que nuestras decisiones vayan a afectar a los demás. El acto de pensar es entender el problema en sí, pero sin buscar afectar a los demás, ¿no? Y así como eso hay muchos casos que parecen graciosos, ¿no? Pero en realidad tienen distintas connotaciones, ¿no? De repente un ejemplo más clásico es, ¿no? El alcoholismo, o un problema de repente de alguien que le gustan mucho los videojuegos, y por más que alguien le diga, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tú, deja el alcohol, deja la droga, deja los juegos. No lo va a hacer porque depende de alguien que lo está diciendo, sino el entendimiento del problema que tú dices, ¿no? A ver, ¿el alcohol a qué me lleva? Bueno, por el alcohol yo estoy dejando ciertas cosas. De repente, un estudio, un trabajo. Entonces, cuando ya tomas la conciencia y entiendes que eso es un problema, y tú mismo buscas la solución, entonces ahí sí estás haciendo un acto de pensar. Igual con los videojuegos. Juegas todo el día, estás con tus amigos, familiares te dicen, hey, déjalo, por favor, déjalo. Estás concentrado en eso, ¿no? Tu vida gira en torno a algo, a los juegos, a tus amigos, al que dirán. Pero al momento que tú entiendas, entonces ese entendimiento te da la libertad y por lo tanto es un acto de pensar. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. El asunto, por ejemplo, en la clase de oratoria, ahora que estamos... Ese ejemplo también quería hacer. El acto que estemos aquí en la clase de oratoria, ¿qué es? ¿Un acto de pensar o un qué pensar? Depende, porque hay madres, por ejemplo, hay algunos acá que no quisieran venir, pero sin embargo su mamá les aplica el qué pensar y le dice, no, tú tienes que ir, tú debes de ir. Pero hay algunos que también aplican el acto de pensar, decir, no, tengo que ir a clases, y ahí aplica su mismo mecanismo. Pero hay algo. Tú aplicas el acto de pensar cuando tú ya conoces algo. Claro. En este caso tú ya estás aquí en oratoria, pero en un inicio cuando dices, hey, te vas tú, lunes, a oratoria, Hay que pensar. es el que pensar. En un inicio para todo, casi es un que pensar. Bueno, cuando somos más jóvenes, ¿no? Porque ya cuando llegas a un punto, ya de, bueno, también va con tema de edad, de maduración, también, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Bueno, ¿la oratoria para qué es? Y alguien dice, para perder el miedo. Y el profesor ya lo jaló, porque no era la finalidad perder el miedo, ¿no? Entonces, ese ejemplo te quería poner, profesor. Inicialmente estamos acá por muchos compañeros de repente en el curso están por un que pensar, ¿no? Pero después de este curso ya estarán en un acto de pensar, ¿no? Porque ya se viene el nivel 2
y el siguiente nivel, ¿no? Gracias. Inclusive el mismo hecho de estar en un curso para perder nuestro miedo es perder el tiempo. Ustedes no deberían estar aquí. Ustedes deberían estar haciendo, no sé, otras cosas, ya. Pero ¿qué es lo que nos trae aquí? ¿El qué pensar o el acto de pensar? Al principio hay que pensar, la realidad. Sí, me voy a capacitar porque tengo vergüenza, tengo el que dirán, tengo miedo, tengo temor, o estoy sufriendo, busco una respuesta a mi dolor, a mi sufrimiento, a mi depresión, a mi ansiedad. Pero en medio de los motivos, en verdad yo ni siquiera sabía tocar por el miedo. Yo más que nada para saber explayarme mejor. Por eso, para que puedas explayarte mejor. Sabiduría propia. Pero siempre hay un motivo. Querías explayarte, la finalidad es explayarte, entregarte. ¿Ve? Entonces siempre teníamos el que pensar. Ahí, por ejemplo, hay el que pensar. ¿Por qué? Es sencillo, porque de pequeño te inculcan con el que pensar. Y el que pensar posteriormente trae desórdenes y a la vez implica asistir a alguna capacitación o lees un libro de autosuperación, de automotivación. Profesor, entonces todo tenía que pensar. Sí, claro, todo. Hay el que pensar. E inclusive si vamos a capacitarnos, el profesor te va a inculcar el que pensar. Estamos tan llenos del que pensar, por eso esta sociedad está como está, o este mundo, porque no vemos otra cosa más que el que pensar. Está usted en casa, hay el que pensar. Está usted en el trabajo, hay el que pensar. Está usted en otro lugar, hay el que pensar. Usted hace el que pensar también. Así que el otro hace el que pensar, usted hace el que pensar. Pero el punto es, buscamos ser nosotros mismos, pero a pesar de todo usamos la herramienta del que pensar para ser nosotros mismos, para generar espontaneidad, naturalidad, creatividad en cada uno, pero con el que pensar. O sea, estamos tan confusos, el que educa está tan confuso como aquel educado. Oiga, ¿y el que pensar? Sí. ¿Qué pasa si el niño? Por eso a partir de ahora ya en ustedes se ha generado una especie de revolución. De hecho, considera algunos aspectos, y cuando tenga un pequeño ya no pues lo criará con mandatos, órdenes, sino por lo menos habrá un espacio para que él piense. ¿Y sabe qué? Ya no necesitará de un curso de oratoria tal vez para que pierda el miedo, o para que elimine su depresión, o porque está confundido. Básicamente ya no dedicará ese espacio a esas conferencias, porque se dedicará a otras cosas. Porque el acto de pensar en sí genera otra cultura, una cultura que no existe. Lo que conocemos es una cultura del que pensar nada más, desde arriba hacia abajo. Pero de hecho, seguramente con el acto de pensar para usted ya no servirá la Constitución. Con el acto de pensar para usted ya no servirá los códigos, nada de eso sirve. ¿Por qué? Porque no necesitará que alguien le diga, oiga, usted es su padre, el pequeñito necesita alimentación, necesita alimento. Entonces, no quieres, ya, ven para acá, ley, sancionamos, ¡pum! Pero eso ya no habrá, porque ahí sucede con el que pensar. Pero el acto de pensar, no necesitas que alguien te diga, sino tú mismo te vas dando cuenta. Es así, vas distinguiendo. Gracias. Sería más que todo imposición de autoridad. ¿Ah? ¿Qué pensar? Imposición de autoridad. Sí, desde el momento que a usted, con el que pensar se van a ir por acá, van a encontrar un que pensar, van a ir por acá, un que pensar, voy a ir por acá, un que pensar, voy a ir por allá, un que pensar, voy a dar una vuelta, uy, encuentro el que pensar, hago esto. Lo que estoy diciendo es el que pensar o el acto, es el que pensar. Oiga, ¿y el acto de pensar? Inclusive cuando a usted le dicen, oiga, adelante, usted es patriota, ¿ya? Usted es peruano.
Ya hayan puesto una identificación. El que pensar. Usted es chileno. Usted es alemán. Ya está. ¿Qué hay? Porque cuando usted nace, sí, dime. Eso. Ahora, con el que pensar, interesante, porque nace un nuevo tema, la identidad. Interesante. Entonces, el punto es, ¿cómo ves al mundo? Si de hoy en adelante se llamará usted alemán, de hoy en adelante usted se llamará peruano, de hoy en adelante usted se llamará chileno. ¿Cómo actuarán siquiera entre ustedes tres? Yo le inculcaré de acuerdo, prepararé al profesor para que le inculque a usted, que recién ha nacido, con la cultura griega. De tal manera que le prepararé para que vea el mundo de acuerdo a eso. Pero a usted le prepararé para que vea de otra manera. Y a usted le prepararé para que vea de otra manera. Así que aquí he creado fronteras psicológicas. Este es un nivel ya pues un poco más refinado de conversación y organización. Claro que no lo tocamos en el básico, porque el alumno revienta, ¿qué es eso? O sea, no lo capta. Pero hay que entrar primero con el que pensar, el acto de pensar, lo que es pasión, lo que es emoción, lo que es concentración, o sea, como poquito. Pero ahí no. Imagínense si vamos directamente hacia este proceso que estamos haciendo, de la identificación, de lo que mencionó ella, que mencionó la identidad. Eso es ya traer un tema y claro, ustedes no se perderán, por lo menos lo entenderán, porque tienen base. Pero eso no se puede hablar a los que nunca tuvieron siquiera la ocasión de escuchar qué es esto del que pensar, qué es esto del acto de pensar. No lo entenderían. No habría esa base. No es que no lo, sí, pero necesitan obviamente tener un espacio para procesar. Pero así de inmediato no lo, aunque podrían, raros, pero casi siempre no lo. Entonces, sus oídos, sus sentidos están preparados para ver de acuerdo a ese sistema. Por eso en Chile se enseña una historia distinta a los niños, distinta a los de Perú. En Perú se enseña a los niños una historia distinta. Por ejemplo, en los Estados Unidos se hacen filmaciones de acuerdo a lo que ellos han percibido acerca de las guerras, pero en Alemania o en Japón o en China se hacen vídeos distintos acerca de esa misma guerra, pero distinto, con otro enfoque. O sea, el punto es, ¿quién dice lo que es? Incentivan la cultura argentina, pero un cierto sentimiento hacia otro país. Por ejemplo, en este caso, ¿no? La guerra en Chile, con Chile su mayor, el fin es ese sentimiento de que el chileno es malo. Claro. Pero al igual que el chileno, ¿no? El chileno lo incluyen como si Perú fuera un perdedor, un perdedor o algo por ahí. O sea, que se puede entender que el peruano es, no sé, un indígena. Claro, como pueden apreciar, el propio con esto pues nos lo hace ver, o sea, dijo esto, pero yo en la vida puedo estar de acuerdo con usted o con usted. Mi labor no es que yo esté de acuerdo con ustedes, mi labor es que yo hago ver lo que hay, para que usted vea este panorama. Eso se trata. Es igual, por ejemplo, de hoy en adelante usted se llamará, ni siquiera sabe, ni siquiera tiene noción de lo que hay. Usted nace, ya tiene más o menos su edad, unos 7, 8 años, serás aliancista. Y después tendrás unos 7, 8 años, serás los de la U. Todo de cristal. De cristal. Mi papá es de cristal.
nosotros nos Yo retiramos. le aplico el acto de pensar ahí. No, o sea, estamos hablando de un niñito que es un niñito. Porque tu papá ha crecido en nuestra familia, es de cristal. Así que, hijo, tú vas a ser de los de cristal, somos los mejores. A ver, di, ¿qué somos? Los mejores, papá. No te escucho, hijo. Los mejores, un poco más. Los mejores. Defiende tu camiseta. Póntelo. Aquí tengo, papá, mi camiseta. Vamos, saca pecho mientras caminamos. O sea que el niñito ya fue. Ahora estoy con niños, con pequeñitos. ¿Ya? Y parte de lo que ellos reciben se está publicando. Cuando ya entiendes, puedes hablar a los demás, cuidar a los niños. Mientras no entendemos, entonces no hay base para cuidar. ¿Los derechos humanos? Ah, derechos humanos. Bueno, con el que pensar hablamos de derechos humanos. Pero con el acto de pensar ya no hablamos de derechos humanos. No hablamos de la vida misma, o sea, de vivir. No habría espacio para decir estos son tus derechos, así que respétalo, no habría eso. Porque mientras haya el que pensar, siempre habrá eso de derechos humanos. Con el acto de pensar yo no tengo nada que tocar, porque no lo veo como inferior ni como superior, porque y si lo veo como inferior o como superior es la idea que me hace ver. Pero si no hubiera eso, entonces no lo veo como enemigo ni como amigo. Así es que no hay esas fronteras. Pero lo que está diciendo es un hecho muy utópico. Yo te diré lo que es una utopía. Es algo fantasioso. Al contrario, lo fantasioso está aquí. Es una utopía pretender resolver las guerras externas. Escuchar. Es una utopía pretender resolver las guerras externas sin antes haber entendido vuestros conflictos internos. Esa es una utopía. Eso es lo que está ocurriendo. Pero no es una utopía entender vuestros conflictos internos, así podrá haber fin de las guerras o los conflictos externos. Eso es real, eso es efectivo. Nosotros vivimos engañándonos, vivimos en la ilusión de creer que las guerras externas se eliminan, así por así. Pero imagínense, tantas leyes, tantas modificaciones, se perfecciona el castigo, la represión, pero las guerras siguen existiendo, los maltratos, el bullying, todo eso en el mundo sigue existiendo, los conflictos en toda área, en el trabajo, en la calle, los robos, los asesinatos, las cárceles, las matanzas, los engaños, todo eso que vemos es consecuencia del que pensar, es consecuencia de que nuestro deseo es resolver la guerra, no entender la guerra misma. Desear resolver la guerra es una utopía, entender la guerra es una realidad, es un hecho. Es una utopía que de hoy en adelante te llamarás aliancista o cristal, y tú, los de la U. Es una utopía de que de hoy en adelante te llamarás emo, tú gótico. Vamos. ¿Qué? ¿Pueden vivir siquiera? No. Generar paz es una utopía entre ellos. Estarán tranquilos mientras cada uno respete lo que les interesa. Entonces aquí se ha producido un miedo del temor, un respeto del temor. O sea, hay un respeto, pero hay miedo. Es un respeto del temor. Pero no es una utopía que de hoy en adelante ya no te llames emo. Nada. Tampoco gótico. Entonces, ahí está la realidad, la paz. Estamos hablando de un mundo ideal, de personas ideales. O sea, las leyes son necesarias porque nunca va a existir ese mundo ideal. Es un pensamiento utópico me parece, porque, o sea, pensar que las personas tienen convicciones acerca que son, por decirlo así, éticas, son morales, o sea, es un poco esperar mucho de las personas, y las personas ya no han gustado mucho. Es una utopía buscar la paz
¿por qué mejor no te quedas en entender la guerra? Y dejemos y no busquemos la paz. ¿Por qué mejor, en vez de estar dedicándote a otros, no te dedicas a ti mismo? Tal vez así hay esperanza de un mundo distinto, diferente. Porque con esto de decir, es una utopía, entonces, ¿qué ocurriría contigo? No, es una utopía. Ya pues, dejarlo así. Ya. Ya pues, haz guerra, conflicto, violan, matan, asesinan. Ya, pero hay constitución para reprimir. Claro, hay constitución, las leyes sirven como un freno. Estamos hablando de entendimiento,